Lo que vamos a ver ahora es un tipo particular de modelos en los cuales la variable dependiente es una variable dicotómica. O sea, esto puede tomar dos valores, o verdadero o falso, o sí o no. Y bueno, ¿para qué mencionar que en investigación social estamos llenos de ejemplos en los cuales intentamos predecir el comportamiento de una variable dicotómica? Si una persona votaría o no votaría por un candidato, si una persona, dados ciertos atributos, fumaría o no fumaría, si una persona, dados ciertos atributos, sería o no sería pobre, por ejemplo, ¿cierto? Todos estos ejemplos son ejemplos en que la variable dicotómica puede tomar estos dos valores, ¿bien? Eh, Hay múltiples modelos para hacer estimaciones de este tipo de modelos. Nosotros vamos a a implementar un tipo de modelo que se llama modelos de variable pendiente dicotómica de regresión logística o simplemente abreviados como logit. Bien, existen otros modelos de variable de regresión de regresión de variable dependiente dicotómica como Probit, por ejemplo, pero esos los vamos a ver en otra ocasión. Bien. Fíjense ustedes lo siguiente, un ejemplo, estamos interesados en determinar cuáles son las características de un joven que inciden en que cometa o no cometa delitos. ¿Bien? Por lo tanto, indagamos en tres variables, el efecto de el ingreso familiar del joven en millones de pesos, un índice de involucramiento en actividades escolares, 0 si no está involucrado y 7 si está altamente involucrado. Da lo mismo cómo se construye, no es el caso de este ejemplo, pero supongamos que funciona así. Y una tercera variable explicativa, en donde uno es para jóvenes con parientes cercanos con antecedentes criminales y 0 para jóvenes que no tienen parientes con antecedentes criminales. Y la variable dependiente es una variable dicotómica que es que un joven posea o no posea antecedentes criminales. Entonces, en síntesis, queremos predecir que si un joven tendrá o no tendrá antecedentes penales sobre la base del ingreso de sus familias, sobre la base de su involucramiento en actividades escolares y sobre la base de si su parentesco, si tiene parientes que tengan antecedentes criminales, ¿vale? Bien, entonces, supongamos un modelo particular de regresión, al que vamos a llamar modelo de probabilidad lineal, que se llama modelo de probabilidad, que es distinto a lo que habíamos visto antes, modelos de regresión, porque la variable dependiente es una dicotómica que puede adoptar el valor 1 o 0. O sea, en nuestro ejemplo, 1, un joven con antecedentes penales, y 0 para un joven sin antecedentes penales. Recordar que en los modelos de regresión que nosotros hemos visto, la variable dependiente, por ejemplo, podría ser ingresos, ¿cierto? Y uno alimenta al modelo de regresión con ingresos, que si bien es una variable continua, los ingresos en encuestas como la CACEN vienen en pesos y por tanto la variable dependiente se presenta como una variable discreta. Sin embargo, las estimaciones que hacemos de ingresos a partir de educación o los modelos que hemos visto en clase, en esos modelos podría ser perfectamente que las estimaciones de ingreso del modelo arrojen valores que tengan decimales, o sea, valores que no vienen como originalmente venía expresada la variable, sino que pueden tener decimales. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque veamos lo que ocurre con un modelo de probabilidad, lineal de probabilidad. Este es un modelo tradicional de regresión. La estructura ustedes la conocen. La variable dependiente sería si el joven tiene o no tiene antecedentes penales, explicados por el ingreso de la familia, por el índice de involucramiento escolar que está acá y por si el joven tiene o no tiene alguien con antecedentes penales en la familia, ¿cierto? Vamos a generar una variable P a la que vamos a denominar como la probabilidad de que el joven tenga antecedentes penales, y eso es cuando y vale 1, y 1 menos p es que el joven no tenga antecedentes penales, y eso vale y menos 0. Entonces, por qué enfocar la variable dependiente como una probabilidad? Porque en la práctica uno quisiera, cuando hace estimaciones, por ejemplo, reemplazando valores acá, acá y acá, que el modelo devolviese una probabilidad. La probabilidad, en este caso, de que un joven tenga antecedentes penales. Desde esa perspectiva, entonces, un modelo como este, por ejemplo, en que la variable dependiente es una probabilidad,
que no es más que un reemplazo de esta variable dependiente que es dicotómica, acá se transforma en una probabilidad, ¿cierto? Y si yo estimo eso en Stata o en SPSS para una muestra de 1000 jóvenes, por ejemplo, obtengo una probabilidad de un modelo lineal de probabilidad estimada de esta forma, ¿cierto? Aquí está el ingreso de los padres, aquí está el índice de involucramiento escolar y acá está la variable dicotómica de si el joven tiene o no tiene parientes con antecedentes criminales. Entonces, intuitivamente uno diría acá, bueno, a mayor ingreso, menor probabilidad de que, dado este signo, ¿cierto? Mayor ingreso, mayor probabilidad de que el joven no tenga antecedentes criminales, o, perdón, al revés, menor probabilidad de que el joven tenga antecedentes criminales, a mayor índice de involucramiento escolar, como este signo es negativo, entonces menor sería la probabilidad de que el joven tenga antecedentes penales, y a eh, cuando el joven tiene parientes con antecedentes penales, entonces todavía aumentar la probabilidad de que el joven tenga antecedentes penales también. ¿Bien? El problema de esto es que, si ustedes pueden ver, acá pueden pasar cosas raras. Por ejemplo, supongamos que el ingreso de las personas es muy alto. Si el ingreso de las personas es muy alto, ese ingreso multiplicado por este beta podrían arrojar probabilidades negativas, por ejemplo. O, en este caso, podría haber estimaciones en que la probabilidad fuese mayor que 1. Pues bien, ninguna de estas dos situaciones es deseable porque nosotros sabemos perfectamente que una probabilidad no puede ser negativa y una probabilidad tampoco puede ser mayor que 1. Por lo tanto, tenemos que buscar una forma de que la variable dependiente en estos modelos de regresión tenga ese buen comportamiento, que tenga un mínimo de 0 y un máximo de 1. Entonces, esto no se consigue con esos modelos de regresión de probabilidad, que es lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. ¿Qué es la regresión logística? Bueno, la regresión logística parte de la siguiente base. Tenemos esto que definimos como razón de probabilidad, o RP a secas, que no es más que el cociente entre la probabilidad de que el chico tenga antecedentes penales dividido por la probabilidad de que no los tenga. ¿Bien? En nuestro ejemplo, la probabilidad de tener antecedentes criminales versus la probabilidad de no tenerlos. Si la razón de probabilidad, esta cosa, es igual a 1, eso quiere decir que existe igual probabilidad de tenerlos que de no tenerlos. Pero si fuese mayor que 1, si esta razón fuera mayor que 1, significaría que existe mayor probabilidad de que los tenga, de no tenerlos, y al revés. Si es menor que 1, eso implicaría una mayor probabilidad de tener antecedentes criminales que la probabilidad de no tenerlos. Bueno, los modelos de regresión logística son aquellos en que la variable dependiente no es una probabilidad, sino que es el logaritmo de esta cosa, el logaritmo de la razón de probabilidad. ¿Bien? Cuando yo aplico un logaritmo a esto, un logaritmo en base neperiano, un logaritmo natural, efectúo una transformación logística de la razón de probabilidad y queda esto, el logit. El logit. Entonces, ¿qué es el logit? Es el logaritmo de la razón de probabilidad o, dicho de otra forma, el logaritmo de la probabilidad de que el joven tenga antecedentes penales dividido por la probabilidad de que no los tenga. Bueno, este numerito que se calcula de esta forma, aquí falta un signo igual, lo que indica es simplemente que si la probabilidad de que el joven tenga antecedentes penales es exactamente de 50%, entonces la razón de probabilidad será de 1, eso ya lo vimos de la página anterior, de la diapositiva anterior, y el logit será 0. Esa es la relación entre los tres indicadores que hemos visto, la probabilidad, la razón de probabilidad y el logit. Pero si la probabilidad de que el joven tenga antecedentes penales es menor que 50%, entonces la razón de probabilidad será menor que 1 y además de eso el logit será negativo. O sea, un logit negativo indica, si uno hace esta suerte de- de procedimiento inverso, ¿cierto? Un logit negativo es señal de una razón de probabilidad menor que 1 y una razón de probabilidad menor que 1 es síntoma de una probabilidad
menor que 0,5. Y en el caso opuesto, si la probabilidad de que un joven tenga antecedentes criminales es mayor que 0,5, entonces la razón de probabilidad será mayor que 1 y el logit será positivo. O sea, en definitiva, logit positivo, en el contexto de nuestro ejemplo, significa alta probabilidad de que el joven tenga antecedentes penales. Alta probabilidad es más de 50. Logit negativo significa menos de un 50% de probabilidad de que el joven tenga antecedentes penales. Entonces, el valor del logit disminuye en la medida en que P se acerca a cero y se incrementa en la medida en que P se acerca a uno. Por lo tanto, si ustedes quieren dar una interpretación intuitiva directa del logit, es logit grande, mayor probabilidad de antecedentes penales, logit pequeño, significa menor probabilidad de antecedentes penales. Eh, claro, cuando los investigadores trabajamos en investigación no hacemos esta transformación logística permanentemente, sino que trabajamos no en valores del logaritmo de la razón de probabilidad, sino que simplemente en términos de probabilidad. Bueno, si yo quisiera devolver esto a el logit o los logit calculados, estimados por el modelo de regresión logística, si quisiera devolverlos a probabilidad, tendría que hacer esta pequeña transformación. Ok, esta transformación que está acá. O sea, e elevado al valor del logit dividido por 1 más e elevado al valor de el logit también. Y estas probabilidades, o sea, si yo efectúo esta relación inversa, si yo estimo un valor logit, dado un ingreso familiar, dado un índice de involucramiento escolar y dado la presencia o ausencia de un pariente con antecedentes penales, si yo despejo eso en el modelo de regresión logística y obtengo un logit estimado, un logit gorro, si ustedes quieren ponerlo de alguna forma, ese logit estimado lo reemplazo luego en esto, en esta formulita de acá, y puedo calcular una probabilidad de que el joven tenga antecedentes penales, y esa probabilidad cumplirá con el requisito que habíamos mencionado hace un rato de que necesariamente tenga un valor entre 0 y 1. Es un poquito aparentemente enredosa esta transformación logística, no transforma, no se trata del logaritmo de la probabilidad, sino que el logaritmo de la razón de probabilidad. eh, bueno, pero finalmente todo este enredo es para obtener probabilidades estimadas por este modelo Logit que efectivamente vayan entre 0 y 1, que es una característica deseable de las probabilidades. Entonces, el modelo de regresión, si ustedes se fijan, puede ser planteado de esta forma. Es un alfa, un intercepto, más una sumatoria de betas por su variable. O sea, si yo lo explicase por extensión, aquí hay un intercepto y aquí hay x1, x2. Es como un modelo de regresión lineal. Esto es exactamente, este término de acá, es exactamente como un modelo de regresión lineal, siendo la única diferencia es que en este caso es un tema de nomenclatura. Aquí hay k betas, ¿cierto? K betas o k variables explicativas. Y la transformación de esta cosa en probabilidad, pues, tal como dijimos, es e elevado al logit dividido por 1 más e elevado al logit. Y aquí está. Esto que hay acá es exactamente lo mismo de la diapositiva anterior, ¿cierto? Es esto. Perdón, a ver si me devuelvo un poquito. Es esto. Esto que hay acá, expresado por extensión, es esto. ¿Ok? O bien, si simplifico un poquito más, la probabilidad es 1 dividido por 1 más e elevado a la menos el logit. Luego, en sencillo, esto ya suena mucho más a un modelo de regresión como los que hemos visto hasta ahora. La única diferencia es que aquí hay un logit, o sea, es el logaritmo de la razón de probabilidad. ¿Bien? Todas las transformaciones yo las menciono, pero Stata y SPSS lo hacen directamente. Entonces, lo que nosotros obtenemos cuando hacemos la estimación sobre una base de datos, por ejemplo, si tuviese una base de datos donde tuviera data de
jóvenes con antecedentes y sin antecedentes penales, y además de eso tuviera las otras variables explicativas, esto es el ingreso familiar, y tuviera el índice de involucramiento escolar, y tuviera la presencia o ausencia de otras personas con antecedentes penales en la familia. Entonces yo podría obtener este alfa, este beta 1 gorro, este beta 2 gorro y este beta gorro, beta 3 en nuestro ejemplo, porque tenemos tres variables explicativas, donde beta 0 gorro, beta 1 gorro, beta 2 gorro y beta k gorro son estimadores de los parámetros poblacionales verdaderos que están aquí arriba, ¿cierto? Estos son los correctos, estos son todos calculados con evidencia muestral. Por lo tanto, la probabilidad estimada sería 1, sigue siendo 1 dividido por el logit. Aquí falta así un gorrito, ¿cierto? Sería 1 dividido por el logit estimado. Ejemplo 2, tenemos una variable i, que es una variable dummy cuando es 1 cuando el encuestado vota demócrata en Estados Unidos y 0 cuando vota por cualquier otro partido en las últimas elecciones. Es x1 como variable explicativa los años del encuestado, si el individuo es de raza blanca, negro u otro, y dado que raza tiene tres valores, como cualquier variable multitónica, categórica multitónica, en realidad yo para incorporar los modelos de regresión, en este caso un logit, pero en el caso de los modelos de regresión lineal que solíamos ver hasta antes de llegar a los logit, tenía que transformar esta variable tricotómica, ¿cierto? En dos dummies. Entonces, si yo utilizo como situación base blanco, creo una dummy x2 para negro y una dummy x3 para otras razas. Luego, si estimo esto con una base de datos en Stata, obtengo que este es el valor del alfa, este es el valor del beta 1, este es el valor del beta 2 y este es el valor del beta 3. X1 es edad, X2 es la dummy para negros, X3 es la dummy em, para otros. Aquí debería haber un 3, ¿cierto? Entonces, así intuitivamente, sin que todavía calculemos probabilidades ajustadas, estos signos ya nos dicen cosas, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que alguien vote demócrata aumenta en la medida en que el encuestado es más joven, o sea, perdón, mayor, ¿cierto? Mayor edad, dado este signo asociado al beta estimado, entonces aumenta la probabilidad de votar demócrata porque eso es lo que va en la variable 1, el valor 1 de la variable. En esta otra variable, que es cuando es negro, bueno, si la persona es negra, dado este signo, hay mayor probabilidad de que vote demócrata, y si la persona es de otra raza, hay también mayor probabilidad por este signo positivo acá de que vote demócrata. En definitiva, la situación base, que es blanco, es la de menor probabilidad de votar por demócrata. Votan más por demócrata los negros y votan más por demócrata los de otras razas, y esa explicación que estoy dando se debe a estos signos positivos, ¿cierto? Y también las personas de mayor edad votan más demócrata. Ahora recuerda que el logit es el logaritmo natural de la razón de probabilidad de que I haya votado por demócrata. Entonces, para poder dar una interpretación adecuada a los coeficientes de regresión, a los betas, en los modelos Logit, vamos a suponer un pequeño ejemplo. Vamos a hablar de dos personas, una persona A y una persona B, que son de la misma raza, por lo tanto las dummies X2 y X3 valen igual. No importa si son blancos, no importa si son negros, no importa si son de otra raza, lo que importa es, para este ejemplo, es que los dos tienen la misma raza y por lo tanto X2 y X3 son iguales y que solo se diferencian en que B es un año más longevo que A. Entonces, A podría tener 20 años y B 21 años. O A podría tener 30 años y B 31 años. Entonces, ¿cómo afecta este año adicional a la probabilidad de tener antecedentes, perdón, de votar demócrata? Tenemos entonces los dos logit acá, el logit de B, el más longevo, el logit de A, el más joven. Eh, el logit de A es lo que venía de la diapo anterior, ¿cierto? Aquí no hay nada nuevo. Y el logit de B es exactamente lo mismo, con una sola diferencia, que en vez de ser la edad x1, es x1 más 1. ¿Ven? Si yo despejo adecuadamente esto acá, es un
me queda x1 por 0,19, pero también 1 por 0,19 que está acá. Entonces vean ustedes que los únicos dos términos que no tienen variables en el caso de B son este miembro y el intercepto. Por lo tanto, en la práctica lo que la persona B tiene un intercepto menos negativo que la persona A. ¿Se puede ver? Porque este 0,19 se suma a ese negativo y por lo tanto este intercepto más esto es menos negativo que el 1,21 original de la persona A. Entonces la diferencia en el logit estimado para ambos sujetos, la única diferencia entre ambos es de 0,19 eh, en el beta 1, ¿cierto? Esto significa también que la razón de probabilidad de votar demócrata se multiplica por E elevado a la beta 1. O sea, esta es la razón de probabilidad de votar demócrata de B, que es igual a la eh, razón de probabilidad de votar demócrata por A, sumado, perdón, eh, por E elevado a la beta 1. Entonces, aquí está de nuevo este beta 1, que es el coeficiente asociado con A, ¿cierto? E elevado a la beta 1 por la razón de probabilidad de A. Y esto quiere decir entonces, al final del día, que la razón de probabilidad de votar demócrata de B es 1,19. 1,19 es mayor que 1. La razón de probabilidad de votar demócrata de A. Por lo tanto, si uno lo lleva a esto de probabilidades, la probabilidad de votar demócrata de B, que es alguien más longevo, es mayor que la probabilidad de votar demócrata de A, que es un año más joven. La forma de interpretar lo anterior es que un año de adicional, mientras todas las otras variables permanecen constantes, un ceteris paribus, ¿cierto? Es que la razón de probabilidad de votar demócrata aumenta en eh, 1,9% por cada año adicional. En cambio, por año este cambio por año es el mismo sin importar qué edad tienen las dos personas que se comparen y sin importar el valor de las otras variables. Siempre la probabilidad de votar demócrata, la razón de probabilidad, perdón, de votar demócrata aumenta 1,19 por cada año. O sea, más longevo, más probabilidad de votar demócrata. Resulta intuitivo expresarlo en términos de probabilidad, ¿cierto? Más que de razones de probabilidad. De hecho, el concepto de razón de probabilidad solo lo conocemos en esta sesión, no lo habíamos mencionado antes. ¿Bien? Lo que se logra mediante la fórmula que ya habíamos anunciado, ¿cierto? Que la probabilidad estimada es 1 partido por 1 más e elevado al menos logit. El menos logit lo tenemos calculado de la diapositiva anterior. E es la base de un logaritmo neperiano, que es 2,7182. Esto es una constante, es igual que pi, ¿cierto? Entonces podríamos calcular la probabilidad de haber votado demócrata, ¿bien? Y comparar la probabilidad de haber votado demócrata entre A y B, siendo B un año más longevo. A diferencia de la razón de probabilidad, este cambio en la probabilidad de votar demócrata no es el mismo cuando cambian las edades en un año, si es que se compara el cambio de 30 a 31 versus el cambio de 50 a 51, por lo que debe calcularse cada vez. Entonces, las razones de probabilidad aumentan en igual magnitud por cada año adicional del sujeto, pero las probabilidades no. Por lo tanto, no es lo mismo calcular la probabilidad de votar demócrata cuando se pasa de 30, cuando se compara a alguien de 30 con alguien de 31, versus comparar la probabilidad de votar demócrata cuando se compara a alguien de 50 con alguien de 51, por lo que debe calcularse en cada caso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad estimada de votar demócrata para una persona de 20 años de edad de raza negra? Tengo x1 20, x2 1, la dummy de negro, x3 0, la dummy de otros, ¿cierto? Eh, Reemplazo los valores en la función antes estimada y yo voy al logit, ¿cierto? Y todo esto da, si ustedes lo despejan adecuadamente, esto da 2,59, todo el logit da 2,59. Y bueno, 1 dividido por 1 más elevado a la 2,59 da 0,93. O sea, existe un 93% de votar demócrata cuando la persona tiene 20 años y es negra. O sea, una altísima probabilidad de votar demócrata. Y acá tenemos diferentes edades y diferentes razas. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de 20 años, la probabilidad de votar demócrata si la persona es negra es de 93%, pero si es blanco es solo de 30%. Y si es de otra raza es 8,58. O sea, a esta edad, a cualquier edad por lo demás,
quienes más votan demócrata son los negros, ¿cierto? 97,7%. Y claro, como la probabilidad de votar demócrata aumenta también con la edad, para todos, fíjense que aumenta para blancos de 30,4% a la edad de 20 a un 57,7% a los 80 y de 85,8 para otros a 95 en el caso de ser. Entonces, si ustedes hicieran este cálculo acá con, con diferentes edades, pasando de 20 a 21, el cambio que observarían en la probabilidad de votar demócrata por ese año adicional, es lo que estoy diciendo, no sería el mismo cambio que se constataría si es que estuviéramos repitiendo el cálculo, pero con un paso de 53 a 54 años. Bien, o sea, la magnitud del impacto por año adicional no es constante, dado que estos son modelos lógicos. Bien, o sea, el beta tiene un efecto constante sobre la razón de probabilidad, pero el beta no tiene un efecto constante sobre la probabilidad. Ahora, ¿qué se puede hacer con los modelos Logit? Bueno, se puede testear significancia estadística, ¿cierto? Y en particular testear la hipótesis de que una variable incide o no incide sobre la probabilidad de votar demócrata, o una variable de nuestro modelo de predicción de si un joven delinque o no delinque, ¿cierto? Esas tres variables que habíamos visto, que eran ingreso a la familia, eh, eh, este indicador de compromiso escolar y el indicador de la DAMI si tenía o no tenía parientes en situación de cárcel. Bueno, cada uno de esos betas, ¿cierto? Puede ser cero, y cuando es cero, al igual que los modelos de regresión, quiere decir que esa variable no afecta en nada el comportamiento de la, ¿cuánto se llama? De la probabilidad de delinquir. O en el caso de nuestro segundo ejemplo, si es que el beta de alguna variable, por muy lógico que esta cosa sea, el beta de una variable fuese cero, entonces esa variable no modificaría en nada la probabilidad de que el sujeto vote demócrata. Entonces, esto es muy similar, se construye de manera muy similar a cómo se implementan los test sobre los coeficientes en los modelos de regresión. Es simplemente cada beta dividido por su desviación estándar, lo que es similar a un t-test. Por lo tanto, compara el valor t con los t teóricos tradicionales para distintos niveles de confianza, o el SIC. Bien, y la similitud entre los modelos Logit y los modelos de regresión múltiple que vimos hasta antes de esta sesión es tal que también aplica no solamente estos test de hipótesis sobre cada beta, sino que también hay un test que permite identificar si que un modelo más grande es mejor que uno más pequeño, o viceversa, ¿bien? Si te recuerdan eso con con los modelos de regresión, siempre se hacía utilizando un test F en los modelos Logit o en las regresiones en las cuales la variable dependiente es dicotómica y por lo tanto utilizamos estrategias de el logaritmo natural de la razón de probabilidad. La forma de implementar el test F ya no es un test F, sino que se llama un test de razón de verosimilitud. Entonces pensemos en dos modelos, un modelo que incluye pocas variables y un modelo que incluye más variables. ¿Cuál de los dos modelos es mejor? Estos dos modelos se denominan anidados si uno puede estar construido agregando o quitando una variable del otro. Entonces estos dos modelos se anidan si es que contienen las mismas variables menos una o más una. ¿Bien? Comparando los dos modelos anidados, esto se hace por la vía de un test de razón de verosimilitud, interpretando razón como cociente, como división. Ahora, ¿qué es una verosimilitud? Una verosimilitud es simplemente la probabilidad de obtener el patrón de los valores observados en la muestra si es que el modelo fuese correcto. ¿Bien? Por lo tanto, yo puedo calcular una verosimilitud para el modelo grande y para el modelo con menos variables. Eh, entonces, la razón de verosimilitud es un cociente entre esas probabilidades de obtener el patrón observado en la muestra si es que el modelo es correcto. Entonces, tengo una verosimilitud para el modelo grande y una verosimilitud para el modelo pequeño. Y si son exactamente iguales, entonces el test de razón de verosimilitud arrojará un valor de 1. Supuesto, para que entendamos el ejemplo, dos modelos anidados 1 y 2, siendo uno el más reducido, el más chiquitito, el con menos variables,
que el modelo 2. Modelo 2 el modelo más grande. Entonces la pregunta clave acá es, ¿son las variables adicionales del modelo 2 necesarias? ¿Agregan valor o capacidad explicativa del modelo? Estas, las variables del modelo más grande. En otras palabras, son esos betas del modelo 2 o ese beta adicional del modelo 2 significativamente distinto de cero, porque si los betas de la variable adicional que el modelo 2 tiene en comparación con el modelo 1 son significativamente distintos de cero, eso ya es una señal poderosa de que esos beta adicionales no agregan valor y por lo tanto debería ser eliminado y el modelo reducido sería eh, más adecuado que el modelo más grande. Entonces, sea L1 la verosimilitud del modelo 1 y L2 la verosimilitud del modelo 2, ambas pueden ser consideradas como medidas que también los modelos ajustan a los datos, estos de probabilidades, las verosimilitudes son probabilidades. Entonces, la hipótesis nula del test es que L1 y L2 son significativamente iguales y la hipótesis alternativa es que son distintos. Y aquí debería decir H sub 1, ¿ah? Una pequeña corrección. Entonces, la razón de verosimilitud es lo que el modelo más grande, la verosimilitud del modelo grande dividido la verosimilitud del modelo pequeño, entonces esa variable adicional agrega valor y por lo tanto este cociente es mayor que 1. El modelo, el modelo 2, que es el modelo más grande, explica mejor que el modelo 1 a la variable dependiente. Entonces, este test de razón de verosimilitud se basa en esta simple idea, ¿bien? No es tan compleja. Tiene un poco de matemática ya, como que, por ejemplo, en realidad no se efectúa el cociente, sino que en realidad lo que se hace es esta resta de logaritmo, un modo más o menos feo, que es menos dos veces el logaritmo de la verosimilitud de 1 menos dos veces el logaritmo de la verosimilitud 2 y si este cambio sería lo suficientemente grande, ¿cierto? Esta diferencia entre estos dos logaritmos de la verosimilitud. Para modelos Logit, Stata proporciona el valor menos 2 logaritmo L para cada modelo y en realidad lo que hace Stata es, con el procedimiento este stepwise y indicándole un PR, simplemente si el PR es 0.05 va rechazando modelos si es que la variable adicional no agrega valor en un procedimiento backwards, ¿cierto? En un procedimiento que va desde los modelos grandes al modelo más pequeñito que es significativo en explicar el valor de la dependiente. Entonces, cuento corto, independientemente de toda la matemática que hay en esta diapo, lo que hace Stata es hacerlo por nosotros. O sea, compara los logaritmos de la verosimilitud y si la variable adicional no le resta valor explicativo al modelo, entonces eso quiere decir que estuvo bien sacada y por lo tanto se queda con el modelo más chiquitito. ¿Ya? Y Stata repite esto hasta que finalmente llega a la conclusión de que retirar una variable adicional sí deteriora significativamente el modelo y por lo tanto no la retira. Entonces, este procedimiento stepwise, backwards, es exactamente igual al que se implementa con el comando o con el prefijo stepwise en Stata. ¿Ya? Em, entonces, hacia adelante, forward sería que la variable adicional aumenta significativamente el valor de menos 2 logaritmo de la verosimilitud, y hacia atrás, que la variable que se retira disminuye significativamente menos 2 logaritmo de la verosimilitud. Entonces, nos falta únicamente un test de bondad del ajuste del modelo, algo así como el test F, no es el test de selección de modelos, sino más bien el que me permite identificar si un modelo es bueno o es malo, dicotomizar la afirmación de su modelo bueno. Y eso, fíjense ustedes que se calcula mediante un test chi cuadrado. Y el razonamiento de este test chi cuadrado, parece raro, ¿cierto? Que estamos hablando de logic y aparece el chi cuadrado por acá. Es que el modelo generado permite estimar la probabilidad de que cada observación tome el valor 1. O sea, de que alguien vote demócrata, por ejemplo, la probabilidad de que alguien de 20 años vote demócrata. Entonces, si esa probabilidad estimada por el modelo para un individuo es mayor que 0,5, uno podría decir que eso es señal de que el modelo predice que votará demócrata. Al contrario, si la probabilidad predicha para un sujeto es de menos de 0,5, podríamos decir que el modelo predice que no votaría demócrata. Entonces, la gracia de esto es que yo tengo frecuencias observadas, porque en la base de datos, efectivamente, yo tengo una variable que me indica, que es la variable dependiente del modelo, dicho sea de paso, si el sujeto votó o no votó demócrata, pero además tengo lo que el modelo me predice. ¿Bien?
y lo divido entre lo que me predice. Esta fórmula es exactamente igual al techo cuadrado que hemos visto antes en el curso. Y fíjese que mientras más diferencia entre lo observado y lo esperado, ¿cierto? El chi cuadrado es más grande. ¿Bien? Esto, insisto, esta explicación es súper parecida, bueno, no es la misma que siempre. Entonces, lo que indica esto es que, ahora, en buenos modelos, las frecuencias observadas serían iguales a las esperadas. O sea, si un tipo votó demócrata, el modelo debería predecir que vota demócrata. ¿Bien? Por lo tanto, un chi cuadrado pequeño es señal de buen modelo. En ese sentido, eh, un chi cuadrado pequeño en lo que veíamos anteriormente, en la revisión de si existe o no existe asociación entre las dos variables, un chi cuadrado pequeño indicaba que no existía relación entre las variables. En el test que estamos viendo acá, un chi cuadrado pequeño es señal de que el modelo es bueno. ¿No? O sea, chi cuadrados pequeños indican que las frecuencias observadas, la predicción del modelo es muy parecido a lo que realmente ocurre en la práctica. Este test se llama genéricamente Hosmer-Lin-Show y Stata presenta ambos valores. Presenta el chi cuadrado, que insisto, es el punto, mientras más pequeñito es señal de un mejor modelo, porque lo observado es igual a lo predicho, a lo esperado. Y además presenta el valor de la probabilidad o SIC de cometer un error tipo 1. Esto es de rechazar la hipótesis nula cuando no debería ser rechazada. Entonces, si la probabilidad calculada por Stata es mayor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula de que el modelo no predice la probabilidad. La hipótesis nula detrás de esto es que no la predice. En consecuencia, se podría considerar que el modelo es adecuado. O sea, si rechazo que no lo predice, es porque el modelo es adecuado. Y eso se produce, había mencionado antes, cuando el chi cuadrado es chiquitito. Chi cuadrado chiquitito es igual a modelo adecuado y por lo tanto rechazo la nula porque la nula en este caso dice que el modelo no predice las probabilidades. Téngase presente esto. No, no está escrito en la diapo, pero la nula de este test dice el modelo es malo. Bien, y este SIC nos ayuda a rechazar esa nula. Bueno, eso es todo por esta explicación. Luego comentaremos esto cómo se estima en Stata. Muchas gracias.